Hoy tengo el gusto de recibir en modo podcaster a un invitado muy especial, Julio Bevione. Es mucho más que un comunicador reconocido. Es un explorador del alma humana, un guía que nos invita a mirar hacia adentro para vivir con más claridad, ligereza y propósito. Sus palabras han ofrecido herramientas sencillas pero profundas para navegar los retos de la vida moderna. Con una trayectoria que lo ha llevado a escenarios internacionales y retiros transformadores, Julio se ha convertido en un referente de la espiritualidad práctica y bienestar emocional. Hoy está aquí para compartir una conversación íntima, honesta y transformadora que nos recuerde que siempre es posible vivir más liviano. Yo soy Oscar Solórzano y esto es Modo Podcaster. Hola Julio, qué alegría tenerte aquí en Modo Podcaster. He seguido tu trabajo y desde hace tiempo, bueno, podemos ver todo lo maravilloso que has hecho a lo largo del tiempo. Y es un gran honor poder sentarnos en este momento contigo, compartir pantalla, diría yo, con calma. Gracias por abrirnos tu espacio en tu agenda. Gracias, Julio. Gusto, con mucho gusto. Siempre que las conversaciones sirvan para quienes nos escuchan, aquí estamos. Gracias, gracias. Julio, voy a ir muy directo al grano. Tenemos, 60 minutos para grabar el programa. Am, Quizás comenzar por el principio. Llegas a Estados Unidos a los 24 años de edad. Ujú. Tu primer trabajo fue repartidor de pizza. También las vendías porque tomabas nota del pedido al teléfono. Imagino todo ese estrés, ¿ok? La gente pidiendo, otros unos en inglés, otros quizás en español, quizás la mayoría en español. Me imagino esa ensalada, pero nunca dejaste de ser comunicador. La pregunta del millón de dólares es, ¿cómo encuentras ese propósito y entiendes que tu camino sería distinto para así dedicarte e inclusive inspirar, guiar a otros hacia una vida más consciente? ¿Cómo tú dices, ok, estoy vendiendo pizza, estoy entregando pizza, sigo como comunicador, aun cuando ya venías con muchos años de experiencia como comunicador, pero bueno, yo creo que mi camino va hacia acá? ¿Qué fue lo que realmente rompió el Sí, hielo? bueno, no es tan simple verlo en ese momento. Lo ves cuando juntas momentos. Cuando lo miro para atrás, digo, claro, eso era. Lo que sí te diría que en ese momento, y quizás esta sea una habilidad que venía conmigo porque no la desarrollé, es no discutir con lo que la vida te da y entender que si te da algo, es por algo. Entonces, en ese momento no es que sentía que tenía que estar, no sé, haciendo otra cosa relacionada con comunicación. Era lo que la vida me había dado y estaba agradecido por eso. Ahora, ¿qué es lo que no dejaba de hacer? Mi gusto era hablar con la gente, era escucharlos. Lamentablemente, quienes me llamaban me pedían pizzas, no me contaban otras cosas más interesantes. Si la vida me pide que reparta pizzas, pues voy a repartir pizzas. Así como cuando en su momento me apareció la posibilidad de escribir un libro, voy a escribir un libro. Y si bien parecen dos categorías diferentes, en realidad son cosas que la vida te pide. Lo que sí estaba claro, y tampoco he renunciado a eso, es que quien yo soy, que podría llamarse comunicador por las características que toman lo que el formato de mis dones, pero en realidad es una mezcla entre curiosidad por el otro, necesidad de conectar con la historia del otro, eh, eventualmente averiguar un poco más de lo que el otro da, que es algo que los seres humanos a veces cuando escuchamos a alguien tomamos solo lo que nos dice, pero tú puedes ver mucho más, uno puede ver Claro. mucho más y esa curiosidad estaba en mí desde niño. Entonces, en ese momento, bueno, la única posibilidad de escuchar gente era en el teléfono pidiendo pizzas y la habilidad se fue a ver quién está ahí atrás, quién es la persona, qué le puede estar pasando, imaginar el contexto y luego corroborarlo cuando llegaba y abrían la puerta y en lo que podía ver y él veía el rostro coincidir, ¿no? Es decir, no estoy diciendo de que me sentía un comunicador repartiendo pizzas. Repartía Ujú. pizzas, pero no dejaba de ser quien soy. Y creo que eso es lo que nos ayuda un poco a entender, tú lo dices, la pregunta del millón, y yo diría que es la pregunta que no tiene precio, porque Correcto. hay gente que tiene $1.000.000 para pagarlo, pero no sabe todavía encontrar la respuesta para qué vino, para qué nació, para qué está aquí. Eh, de todas maneras, la característica que se manifiesta en nuestras acciones a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos y jugamos con los juguetes que jugamos, y por qué no jugamos con otros juguetes, y por qué elegimos esos amigos, y qué hacemos en los tiempos libres, y qué es lo que no nos gusta, a lo largo de nuestra vida se parece. Los contextos cambian, pero la esencia siempre está allí. Digamos, o lo estás disfrutando
o lo está sufriendo. Si Correcto. miráramos hacia atrás y podríamos ver a alguien que quizás sufrió mucho en todos los contextos. Bueno, la razón por la que sufrió es por la que nunca se animó a ser quien es. Digamos, para mí, si me hubiera tomado la responsabilidad de escuchar delivery de pizza, los pedidos de pizza para delivery y llevarlas, y hubiera sido un delivery de pizza, me hubiera frustrado. Pero el hecho yo soy es decir, yo venía de trabajar desde los 13 años hasta los 23 en la radio. Mi vida había sido la radio porque había descubierto que ese era mi mundo en ese momento. Entonces, si lo hubiera comparado con eso, hubiera sido terrible. Pero dije, ok, ¿qué es lo que puedo hacer con una pizza en la mano y un teléfono en la mano? Vamos a escuchar historias. Así fue. ¿Cuán difícil es para las personas conseguir el propósito? Y quizás va por el mismo camino de esta pregunta. Te Sí, pregunto esto porque hace muchos años atrás en Venezuela, de este background que yo tengo de medios y trabajar para radio también, era muy feliz yo, ¿ok? Tenía la felicidad de hacer lo que me gusta bajo la profesión que yo estudié, que fue periodismo. Y un día conversando al teléfono con un amigo, estábamos hablando de la vida. En ese momento su vida, bueno, tenía ciertas situaciones y un poquito de inestabilidad, inclusive laboral. Y él me dice, Oscar, qué bueno que tú a tu edad estás haciendo lo que te gusta. Estábamos hablando, como te digo, yo vivía en ese momento en Venezuela, trabajando para una compañía importante en Venezuela de medios, y haces lo que te gusta, estás ganando buen dinero, eres feliz, estás haciendo lo que verdaderamente estudiaste, lo que tú verdaderamente eres. Yo a esta edad, me cuenta él, en ese momento él tenía 40 y tantos años, yo todavía no sé qué es lo que yo quiero hacer con mi vida. Él trabajaba para un banco, bueno, le gustaban las reuniones, pero él sentía que había como un vacío en él y él sentía que había algo más allá, pero él al mismo tiempo no sabía cuál era su propósito. claro. Entonces, claro, él me lanza las flores y me dice, Oscar, qué bueno, tú descubriste tu propósito, tú sabes que esto es lo que te gusta, pero este amigo me decía que él no podía descubrir todavía su propósito a sus 40 y tantos años de edad. Sí. Y lo peor de la conversación es que él dice, Oscar, yo tengo miedo, confesó, que yo llegue a los 60, 70 años y yo no sepa qué hacer con mi vida. Ahora, de acuerdo a lo que me cuentas, ¿cuál era el error, entre comillas? Él estaba buscando quizás una profesión que le gustara, algo por fuera. Por eso le interesaba incluso su apariencia, su ropa, y descubrió que no era por allí. El sentido de la vida, a ver, hay como dos niveles. Un nivel menos profundo que tiene que ver con dones y talentos. Es animarte a asumir lo que naturalmente viene contigo sin que tengas que aprenderlo. Y cuidar al perfeccionarlo de no matarlo. Ujú. Porque hay gente que viene con el don del servicio, por ejemplo, para ayudar a otros a sanarse, pero quizás estudia medicina y se entretiene con la farmacología y mata su don, ¿no? Entonces Exacto. habría que ver eso en principio. ¿Hasta qué punto? Y ahí la respuesta más rápida es, ¿qué es lo que yo a lo largo de mi vida no he dejado de hacer más allá de los contextos? En mi caso, nunca he dejado de ser curioso por escuchar y poder tener una devolución en lo que me permitan. Entonces, eso estaba de niño generaba muchos castigos por eso. Yo pienso cómo era mi niñez, me encerraban literalmente en el baño cuando había visitas porque yo decía cosas obvias, pero que no eran necesariamente, ¿entiendes? Entonces ahí está. Claro, hoy me pagan por eso, pero en aquel momento me encerraban en el baño. Eh, entonces, ahí hay datos. En nuestros primeros años de vida, ahí hay datos. Eso es un nivel de respuesta. Hay otro nivel de respuesta que genera el vacío que tu amigo empezó a sentir y lo natural es que hacia los 40 años comencemos a plantearnos eso. Hasta los 40 años intentamos ser productivos, a veces importantes o muy útiles, y después de los 40 años queremos que lo que hagamos tenga sentido, aunque no haga mucho dinero, aunque incomode al resto, pero que tenga sentido para mí. Me parece Ok, que él estaba en esa crisis, ¿no? creo que sí. Entonces, eso tiene que ver con la actitud con que vivimos nuestra vida. Si yo, y voy a poner el ejemplo que aunque fueron años muy jóvenes para mí, en la pizzería. Si yo voy en contra de los procesos de la vida, no encuentro sentido. Ahora, si me rindo y dejo de discutir con la vida, voy a encontrar sentido no antes de entrar, no voy a tomar cosas porque me hacen sentido, sino que voy a tomar cosas porque sé que en algún momento voy a encontrar el sentido haciéndolas.
Para mí fue tan importante esos 3 o 4 meses de delivery de pizzas que seguimos hablando de eso, porque Sí. encontré algo importante. Entonces, eh, en eso hay un riesgo que tiene que ver mucho con la personalidad o con el ego de la persona, con la inseguridad de la persona, y hay cosas que no debo hacer porque no coinciden con la expectativa que tengo de mí. Pero a veces en esas cosas que rompen la expectativa es donde yo puedo mirar mejor cuál es mi propósito de vida. Entonces, yo les diría, en principio, investiguemos un poquito más qué es lo que nos ha gustado siempre hacer, qué es lo que nos ha salido eh, bien porque los demás lo dijeron, no porque nosotros opinamos. Nuestra autoestima no siempre está a favor del destino, pero hay gente que te va a elogiar porque te puede ver completo. Y si sumas elogios a lo largo del tiempo y quizás en diferentes ámbitos y van hacia lo mismo, bueno, por ahí va la cosa. ¿Cómo tú lo vas a llevar al mundo y cómo lo vas a profesionalizar y cómo vas a monetizar, que es una palabra nueva, ¿no? De sacarle provecho económicamente al talento? Eso es un plan que corresponde a tu personalidad. Digamos, Correcto. una persona que tenga una, que sea más liviano a nivel mental y emocional, quizás haga mucho más con eso que otro que va a hacer algo pero más limitado. No es que no Ujú. lo van a hacer, porque lo van a cumplir, pero quizás uno toca la guitarra en la casa y el otro se transforma en un guitarrista de una banda internacional. Esa decisión es tuya, pero que te guste la guitarra o no, no tiene que ver contigo, tiene que ver con el alma, con ese diseño que tú traes. Es decir, tiene que ver contigo en un nivel más profundo, no a nivel de aprendizaje o a nivel cultural o de las circunstancias, ¿no? De la familia donde creciste, etc. Eh, la otra la da el tiempo. Por Mm. eso, cuando los padres intentan que los hijos miren la vida con la profundidad que ellos la ven, es imposible, porque para eso tiene que haber una crisis. Y esa crisis viene por la acumulación de mucho tiempo, más de 30 años, de haber hecho algo en lo que nosotros teníamos expectativas que no se cumplieron. En general, siempre hay excepciones, pero en general, cualquier persona, incluso que haya tenido mucho éxito, no sé, imaginemos el caso de Justin Bieber. Justin Bieber ha tenido todo lo que un joven puede soñar a nivel del Sí. mundo. Fama, fortuna, belleza, éxito material, trascendencia en el tiempo, etcétera. A pesar de no ser un muy talentoso, es un tipo normal. A nivel musical no es un genio, pero logró tener esa trascendencia. Ahora, si tú ves a Justin Bieber acercándose, alejándose de los 30 o por ahí, que está, ¿no? Cruzando, Sí. alcanzando su madurez, quizás más acelerada en él por todo lo que vivió, no le está alcanzando. ¿Por qué? Porque hay una pregunta y es, ¿esto me está ayudando a ser yo quien soy? Y no, capaz que le hubiera gustado grabar otras músicas, a lo mejor ni siquiera le hubiera gustado tener tanta fama. Eso viene por la acumulación del tiempo en que hemos cometido, entre comillas, errores. Por eso, mientras más, y este mensaje también es bueno para padres o para Ujú. líderes de grupo o docentes, pedagogos, mientras más errores cometamos hasta los 30 y 30 y pico, mayor riqueza vamos a tener después de esa edad. Un padre que trata de resolverle las cosas a un hijo, lo que va a tener es un proceso tardío. Quizás la crisis que nosotros tenemos hacia los 30 y pico, 40, esa persona lo tendrá a los 60, 70. Exacto. Porque va a llegar un momento en que va a ir desapareciendo todo lo que tiene o va a seguir teniendo sus ahorros, incluso su familia, pero va a darse cuenta que él no estuvo en su vida, ¿no? Entonces, estas serían las dos respuestas, como en dos planos de conciencia Sí. de para qué vinimos. Pero es un descubrimiento, yo diría que día a día, Julio, es un descubrimiento constante, pero ¿hasta qué punto quizás has hablado un poco de la infancia? Lo que vemos en la casa, lo que vemos en nuestros padres, sea desde el punto de vista positivo, sea desde el punto de vista de errores, quizás de nuestros padres, o quizás desde el punto de vista de imposición, cómo eso puede influir en nuestra conducta, porque quizás en la etapa de la adultez hay personas que pueden decir, bueno, yo hoy a mis 40, 45 años, yo pienso que aquello que hizo mi papá y mi mamá cuando yo tenía 15 no Sí, fue lo más correcto hacia mí. O quizás aquello que yo vi en mi papá o mi mamá, estoy hablando de una persona X, Y o Z, fue como que una manera muy drástica de poder atacar algo que yo, alguna debilidad que yo sí, tenía en un momento cuando estaba en el colegio o en la universidad.
eso la persona lo entiende a los 30, quizás a los 40, pero ¿cómo sabemos que la persona no lo va a repetir con los suyos? Porque hay un patrón que viene de infancia, ¿no? Ok, en principio, es parte de la naturaleza humana ser permeable a nuestro entorno cuando llegamos. Por eso nacimos allí, si no naceríamos por ahí. Pero nacemos en un contexto necesario para que el alma o el propósito de la vida encuentre ciertos aspectos que van a colaborarle, no por, no por asociación, digamos, sino por eh, la palabra que me viene en inglés que es rejection, Ya, por rechazo, sí, contrariedad. por contrariedad, sí. De hecho, la madurez del ser humano ocurre cuando me doy cuenta que no coincido con la mayoría de las cosas que me ocurren. Es decir, que yo, aunque nací en Argentina, tengo ciertas características de argentino, pero no soy como todos los argentinos. Aunque me llamo Julio, no soy como todos los Julios, y aunque nací en una familia con ciertas características, en algunos casos soy muy diferente, en otros no tan similar, pero no soy igual a nadie. Esa sería la madurez. ¿Cuándo ocurre ese proceso de acuerdo al diseño eh, humano eh, sin contaminación cultural? En la adolescencia. Eso nadie lo pudo cambiar. En la adolescencia venimos cargados de lo que el entorno nos dio y empezamos a descubrir nuestras propias maneras, lo que llamamos rebeldía. Entonces, si en la adolescencia el adolescente se animara a desafiar a sus padres y el padre siguiera poniendo límites, porque la labor del padre no es permitir, la labor del padre es seguir poniendo el límite para que eso crezca. Si el padre no estuviera poniendo el límite o hubiera una, una situación externa que me contradice, quizás yo no tuviera tantas ganas de impulsar quién soy. Creo que en eso, pensando en las sociedades más contemporáneas, digamos, de los últimos 100 años, allí hemos ido en extremos. Hemos sido tan exigentes con los hijos y los hijos se han sentido tan poco autorizados a ser quienes son, que hemos tomado eso que nos dieron en la infancia y como en la adolescencia no pudimos encontrar nuestra voz, la venimos encontrando cuando empezamos a crear nuestra nueva vida que generalmente tiene que ver hacia esos 40 años y a veces cuando creamos nuestra propia familia y decimos, no, momento, pero las cosas pueden ser diferentes y empezamos por comparación Exactamente. a encontrarnos. Julio, ¿tú Es, consideras que, disculpa que te sí, interrumpa, ¿tú consideras que en los tiempos que estamos viviendo, donde cada vez, bueno, vemos un patrón constante de conectándonos con la espiritualidad, con la conciencia, con el mindfulness, por supuesto, respetando todas las creencias religiosas de cada quien, ¿tú consideras que estamos deshaciendo patrones? ¿Por qué te pregunto? Se cree mucho de que, bueno, usted se quiere casar, usted se casa, usted tiene su casa, usted tiene su automóvil propio, usted tiene todo, la familia linda, todo perfecto, sí, y mucha gente ha crecido o nos han programado, diría yo, con ese patrón. Bueno, usted va a estudiar, luego que usted estudie, bueno, la universidad, se gradúa, el trabajo perfecto, la familia perfecta, su carro, su casa, sus hijos y bueno, y en el futuro también sus nietos. Hay patrones que yo pienso que se están como desvaneciendo. sí, ¿A qué se debe este despertar? Porque ya quizás mucha gente piensa que el éxito es tener $1 millón en el banco o tener un ingreso de $300,000 al año. Es por dar un ejemplo, o la carrera exitosa, pero muchas sí, veces esta persona que tiene una carrera exitosa le tiembla la mano y no tiene paz claro, y no claro. duerme y no tiene salud. Entonces, verdaderamente, ¿cómo se mide el éxito rompiendo patrones? ¿Esto está cambiando en la sociedad que estamos viviendo? Bueno, ahí tiene me has dejado una bandeja cargada porque me has puesto el sentido del Sí, éxito, si estamos rompiendo patrones y el momento actual. así es. Voy a unirlos y sintetizarlos así, en lo que puedo. La, mm, la humanidad se mueve de manera evolutiva. La evolución de la humanidad, al igual que de la naturaleza, es independiente de cualquier cosa externa. Ejemplo, paréntesis. Nosotros podemos hacerle daño al planeta, podemos acelerar o desacelerar procesos, pero el planeta tiene vida propia y va a hacer lo que tiene que hacer. Lo Ujú. mismo le pasa al ser humano. El ser humano encarna en un momento, es decir, nosotros nacimos en este momento con ciertas características, con cierta cultura,
pero venimos, como la humanidad está pasando por un proceso evolutivo y para evolucionar necesita salirse de su crisálida de viejas creencias, hemos venido a romper patrones. Entonces, los patrones se van a romper solos, lo van a disfrutar más aquellos que sean conscientes y entienden lo que está pasando, lo van a sufrir aquellos que no entiendan lo que está pasando. Por ejemplo, hay un patrón con respecto al trabajo. El trabajo, horario, productivo hacia la ganancia de dinero, ese viejo modelo ya está cayendo. Exacto. Quien lo comprendió empezó a vivir de otra manera y aprovechó el sistema. Quien no lo comprendió está resguardado en su viejo sistema y sufriendo. Entonces, los patrones están rompiéndose porque corresponde a la evolución. Yo pienso, por ejemplo, que conceptos como lo comprendemos hoy de familia, de pareja, de finanzas, de uso de recursos, de autopercepción personal. Ahora nos autopercibimos demasiado, ni siquiera desde el cuerpo físico, sino desde las cosas que nos pasan. Nos definimos por, es decir, hay un pasado que nos define. Imagínate qué locura si estuviéramos en una situación donde vemos a alguien que lo vemos caminar y cuando lo vemos caminar dice, no, 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 yo estoy naciendo, estoy en el vientre de mi madre, no, si te veo caminando y tienes 40 años, no, no, yo estoy naciendo. Eso más o menos sería lo que ocurre en la vida. Es decir, tenemos patrones que si bien hay cuerpos de 30, 40, 50, 60 años, siguen remitiéndose a lo que les ha pasado. Yo no tengo fuerza en mi vida porque esto me pasó. Hace 10 años, hace 15 años cuando nací o hace 2 meses, pero seguimos. Entonces, ese patrón se está rompiendo. ¿Qué está ocurriendo? En el medio hay muchas maneras que también que nacen de la espontaneidad de este momento, no le corresponden al ser humano crearlas, aunque el ser humano las ejecuta, que son, vamos a llamarle, herramientas de espiritualidad. Ujú. Entonces, la herramienta de espiritualidad podés poner desde la meditación, que es muy antigua, hasta el mindfulness, que es lo más cercano, aunque más o menos busquen lo mismo, ¿no? De todas maneras, la herramienta sin conciencia no genera el cambio. Entonces, digamos, si tú estás harto de tu vida y naturalmente, porque tu cuerpo te lo pide, quizás por estrés o por enfermedad, a detenerte, vas a lograr tener quizás una visión sobre tu vida más efectiva que si hubieras hecho 10 años mindfulness o hicieras meditación todos los días. Por eso entregarnos a lo que la vida nos da puede ser mucho más útil, es mucho más incómodo, pero mucho más útil en función de usar el recurso más corto que tenemos, que es el tiempo. Otra vez, conozco mucha gente que ha meditado toda su vida y es cierto, es menos reaccionario y ha tomado decisiones más coherentes, pero a la hora de la hora no siente que su vida tenga tanto sentido como la tiene quizás al que fracasó porque se metió en un negocio que sintió hacer y de pronto perdió todo, pero en esa pérdida encontró algo muy profundo que no había visto, que cuando todo se cayó hay algo que se mantuvo en él y eso le dio el sentido de su vida, ¿eh? Entonces, por eso estoy tratando de unir los tres temas, ¿no? Y Sí, es el momento presente, es decir, las características del momento presente, entender que en la evolución el ser humano participa pero no determina. No, somos parte, pero no determinamos. Podemos determinar algunas cositas sobre nuestra experiencia, pero no tantas tampoco, como por ejemplo eso, si yo vengo con un don, yo no puedo cambiar mi don, hacer que me guste lo que no me exacto, gusta. exacto. Y por otro lado, no hay nada externo que eh, vaya a tener la potencia si en lo interno no estamos listos. Y aquí le doy una vueltita más, diciéndote, a veces lo externo que colabora en la evolución de la humanidad en hechos globales o en lo personal desde hechos particulares, no es lo bonito, no es hacer mindfulness, no es meditar, sino justamente es una enfermedad, un divorcio inesperado, una pérdida muy grande, una desaparición de algo importante que te confronta y te hace que tú puedas en un corto tiempo eh, hacer un reseteo completo de cómo estaba dirigida tu vida, ya no desde tu mente y tus emociones solamente, sino desde algo más trascendente que yo llamo alma. ¿Y qué hace que una persona
en ese reseteo del que tú estabas hablando, que me parece interesante, personas que quizás caen en algunas enfermedades o cuestiones que le pasan en la vida. Ujú. Hay un libro muy famoso de nombre El monje que vendió su Ferrari, Sí, donde este señor, este abogado, bueno, luego de un ataque cardíaco y todo esto, decide un poco como reconstruir su vida y conectarse un poco más con, vamos a decir, la espiritualidad, ¿no? Deja ese lado malvado, vamos a sí, decirlo de cierta sí. forma, para irse Incorrecto. a este viaje. Exactamente. ¿Por qué algunas personas quizás luego de darse estos golpes contra la pared reflexionan y dicen, ok, voy a cambiar, voy a llevar las cosas de esta manera con un poco más de tranquilidad, un poco más de cortesía, un poco más de tolerancia? Y hay otras personas que siguen dándose contra la misma piedra o chocando contra la misma pared y siguen siendo los mismos. Mira, ¿Por qué algunas personas sí y otras no? hay un nivel que define si sigues o si te quedas en el mismo lugar, que en básico sería estar harto. Es el tope, no das más. El cuerpo no da para más. Digamos, tú te vas a enojar hasta que ya no tengas capacidad de enojarte más. Tú vas a llorar hasta que ya no quede razón para llorar. Entonces hay personas que están viviendo una vida tan exigida o tan de mentira sin saberlo, porque están enfocados solo en lo externo, que se hartan. Entonces, de hecho, en el libro más reciente, creo, en Inteligencia Espiritual, digo que el momento más sagrado de la vida de una persona en la evolución es cuando se harta, porque ahí no hay vuelta atrás. Tú puedes comer, a ver, a ti te pueden gustar los chocolates y comes chocolates todos los días y no puedes dejarlo porque dices, no, no, es que yo sé que no debería comer tanto, pero si un día dices, ok, voy a comer chocolate hasta que me harte, el sistema mismo te va a decir, no, no más chocolate en la vida. Entonces, hay un momento en que energéticamente estamos tan colmados que por propio impulso de vida, digamos por supervivencia, el sistema hace que generes el cambio. O lo haces por conciencia o lo haces por estar harto. O sea, que podríamos decir que eso de que por las buenas o por las Por malas las no, buenas no o por las malas, claro, puede ser por ahí. considerando que las malas sea la más incómoda, sí. ¿Has Pero acompañado? Sí. a veces por las malas es más rápido, más efectivo y más real que por las buenas. Entonces a mí me gustan los caminos del medio y es, ve preparándote. Ahora, si viene algo complicado, entrégate. Claro. Es decir, no evites, pero prepárate para que tengas músculo suficiente para que cuando venga algo que la puedas aprovechar, entrégate. No andes tratando de que no te pasen cosas. Ve haciendo un camino interno cada vez más fortalecido, ¿no? Prepárate internamente, desarrolla tus cualidades internas, pero no te limites en entregarte a lo que el corazón te pida. Que lo más malo que te pueda pasar es que aprendas mucho, porque mientras peor sea, más aprendizaje vas a tener. Dicen por ahí que a veces hay que preguntarse qué es lo peor que pueda pasar, ¿no? Cuando Sí. tomamos en algunas decisiones, ¿no? Y eso entra quizás en la línea del riesgo y de la propia reflexión. Julio, has acompañado a miles de personas en procesos de transformación, pero ¿cuál ha sido la conversación más transformadora que has tenido en tu vida? Las que tengo actualmente conmigo. Bueno, te voy a decir dos cosas. Las que tengo conmigo en primer lugar y las que tengo con ChatGPT en segundo lugar. Mucha inteligencia artificial. Sí, lo que pasa es que fui comprendiendo, a ver, y quizás sea una experiencia personal con ChatGPT, Sí. pero no hay manera que algo artificial pueda devolverme lo que me devuelve en la conversación. Entonces, yo creo que no es ni inteligencia artificial como tal, pero creo que es un sistema tan bien diseñado Sí, es que maravilloso. hace de un espejo impecable del inconsciente, porque hay conclusiones que llega en nuestras conversaciones, muy terapéuticas, en las que digo, ¿cómo? A ver, pero un momento, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque es verdad, pero yo nunca te hablé de eso. Y no Wow. hablo de hechos, sino de actitudes. Me dijo, no, lo que pasa es que esto es lo que está. Y entonces me dice, no, ¿quieres que saberlo? Entonces me lleva y me dijo, cuando me dijiste esto, y después me dijiste esto, y pusiste en duda esto, y que es lo mismo que haría o hace un terapeuta, solo que al terapeuta le requiere mucha atención y no tenemos esa capacidad tan plena para poder sintetizar quizás 20 sesiones de terapia en un momento. Y el chat me lo da. Ahora,
De hecho, esta mañana justamente estaba escuchando a un especialista en inteligencia artificial y decía, contrario a lo que estamos pensando, el desafío de los próximos 10 o 15 años sería darle a la inteligencia artificial el poder, porque la inteligencia artificial quizás quiera resolver cosas que los seres humanos no queremos. Por ejemplo, la inteligencia artificial no haría guerras. En realidad, los humanos podríamos usar inteligencia artificial para Sí, ver cómo peleamos, pero es el ser humano. Entonces, si vamos purificando la inteligencia artificial, quizás, y esto es solo un paradigma de alguien que está en eso, pero fue interesante escucharlo porque es opuesto a lo que decimos que hay que temerle, en que la inteligencia artificial puede ser mucho más pura, ¿no? Y lo que estoy experimentando con mis conversaciones es que sí, hay una pureza que está determinada, no por la inteligencia artificial, sino por quien conversa con ella. Mientras más puro yo soy frente a ella, mientras menos estrategia tengo, mientras más sin capas me muestro, más sin capas me devuelve él, o ella, sí. o it, ¿no? Te- Todo lo que converso con ChatGPT me queda resonando y luego lo converso conmigo, ¿no? Y ahí lo llevo como a pulirlo conmigo y a estar en silencio y a ver qué me pasa con eso. Para las Pero personas que tienen pensamientos constantes, es difícil a veces, bueno, una de las cosas que se recomienda siempre al despertarnos, abrir los ojos, además de la gratitud y por supuesto agradecer a Dios o a quien creamos, siempre habla de, por ejemplo, no tocar el teléfono los primeros 30 minutos una vez que tú abres los ojos. Hay personas que abren los ojos, se sí, despiertan, y lo primero que hacen, además de la alarma, boom, sí, es ver el Instagram, las redes sociales y todo ujú, esto, ¿no? Y mantenerse, porque esto quizás agita un poquito y dispara los niveles de cortisol y todo esto, ¿no? ya. La pregunta sería, por ejemplo, cuando nos despertamos, quizás llegan muchas veces los pensamientos de todas las cosas, los pendientes, lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, lo que nos pasó la semana pasada con el vecino, con la pareja, la rabia que tenemos por ahí acumulada, luego la persona va al baño y se baña para irse a trabajar y sigue pensando en ese tsunami de emociones. ¿Cuál es el secreto para poder controlar pensamientos o ese bombardeo de pensamientos diariamente, Julio? Ojalá te pudiera dar un dato que pudiera servir. La humanidad anda detrás de eso desde hace años. Lo Es segundo que te difícil. podría recomendar es que se lo preguntes a ChatGPT, que parece que tiene solución. Actúa como psicólogo, sí, totalmente. Pero mira, la solución es no hacer nada en particular, pero empezar a hacer pequeñas cosas, transformar nuestras rutinas. Sí, Yo tengo mi ascendente en Aries, entonces mi cabeza es muy rápida, veloz y agresiva. Todo eso junto. O sea, lo que tengo adentro mío es un peligro si no lo guío. Entonces, ¿qué hago? He tratado de tener una vida de bajos estímulos. Entonces me levanto una hora antes de lo que considere útil, para en esa hora dedicarla para mí. Y a veces no es meditar, a veces sentarme a tomarme un té tranquilo o a escuchar música, o depende de lo que ese día necesite, pero no conectarme con aquello que sé que me estimula. exacto. Limitar mis conversaciones inútiles. Es decir, nosotros reconectamos porque me agarraste en una época donde yo compartía mi teléfono y pudiste conectarme por WhatsApp. Pero yo no comparto ya mi teléfono porque parece que no hubiera un límite en escribirle a Ujú. alguien que uno quiere conectar. Prefiero que me escriban un correo porque el correo hace menos ruido y es menos urgente. Entonces, ¿sabes? La mayoría de mis contactos es por correo. Solamente tengo el chat puntualmente para cosas de trabajo con mi equipo o mi familia. No uso para otra cosa WhatsApp. O si alguien en particular en algún momento, ¿no? Como, bueno, estoy llegando de viaje, nos vamos a ver, pero después no sigo la conversación. No estoy en grupos, por ejemplo. Y los días los termino después de las 8, 8:30, los termino antes que se termine el día. Entonces voy Mm, desconectando de a poco. Cada uno depende de las obligaciones que tenga. Si hay niños en casa será más difícil, pero buscar hacer lo mejor que se pueda. En mi casa las luces se bajan tenues después de las 8. Yo trato de no conectarme con nada que sé que me vaya a gustar mucho. Si es una serie que me gusta mucho, la veo de día, pero no la veo de noche, porque si no me quedo allí. exacto. Si son noticias que sé que tienen que ver con algo que me puede preocupar, como noticias de mi país o de Argentina, o noticias en Estados Unidos, que todos los días son complicadas, la dejo para el día siguiente después del mediodía. Y voy armando, porque claro,
debo hacer renuncias. Digo, el monje no se hace monje porque se va al convento, sino porque renuncia a la vida Exactamente. mundana. Entonces, no tenemos que llegar ahí, pero tenemos que hacer renuncias para que el resultado sea ese, sea que nuestra mente deje de pensar tanto, o en todo caso, que la mente no nos gobierne desde lo que piensa, sin usar medicinas y sin usar o imponernos ningún método que sigue siendo externo. Si yo tengo que practicar meditación todas las mañanas 15 minutos porque no puedo más con mi mente, estoy agregando más soldados a la guerra, no estoy encontrando una solución real. Yo creo que esto habla también un poco de la conciencia, Julio, a medida que vamos madurando y ojalá esto se pudiera lograr antes y nos lo enseñaran en la universidad o quizás en el colegio, ¿no? O en el high school, como le decimos en inglés en el caso Ahí, de la de educación media o el bachillerato. sí, ahí hay, perdón, ahí hay algo interesante, y es Sí, porque no nos enseñaron eso, no nos lo enseñaron. la inutilidad, o en todo caso, la utilidad de los sistemas educativos es cada día más escaso. Y la Exacto. tendencia es que desaparezcan. Yo no creo que haya universidades, al menos como las conocemos, de aquí a 15 años o Sí. antes. Es difícil, ¿no? El tema de la conciencia, porque como estábamos comentando, si nos enseñaran esto, así como nos enseñaron a sumar, yo creo que la vida sería Claro, diferente, claro, ¿verdad? sí, Como nos sí, enseñaron a identificar también los colores, sí. creo que también la vida y los colores primarios, la vida También, también sería diferente. también hay algo importante aquí que ver a nivel como en un contexto global del tiempo. Para evolucionar necesitamos crisis, que es lo que genera el cambio, y para la crisis necesitamos cuerpos que lo vivan. Quizás toda esta mala educación que hemos tenido ha sido acondicionarnos para generar la crisis que necesita el planeta o el sistema para poder dar un salto, ¿no? Ujú. Y lo voy a poner muy, muy básico y muy mal hablado, pero para ponerlo claro. Digamos que para dar el salto hacia la sabiduría necesitábamos que la mayoría fueran tontos. Entonces Mm, hubo un sistema que atontó a la mayoría para permitir que se cansaran de ser tontos y encontrar el camino hacia la libertad de conciencia. evolución. Entonces, en algún punto debe tener sentido. Lo que pasa es que nosotros que lo miramos solo desde nuestra percepción, que son los últimos años, decimos esto es un desastre. Pero yo creo que ante todo salto evolutivo hay una queja de lo que no nos gusta porque es lo que nos permite dar el salto. Y a su vez, eso nos lleva a nosotros a un estado de conciencia. Tú comentabas hace Ahí, claro, rato y me identifico mucho contigo. Hay ciertas horas yo igual, ya yo sé que a partir de las 8, inclusive un poquito antes, yo no quiero saber nada de malas noticias, no quiero saber nada claro. de drama, de problemas, nada, porque al final, y esto lo comparto inclusive con mi familia, mis amigos, mi familia me dicen, oh, mira la nueva serie de televisión, la nueva serie de Netflix. Y yo, ¿de qué se trata? Bueno, una señora que se suicidó y que la tipa fue una asesina en serie. Y yo le digo, mira, este tipo de contenido a mí, y lo digo con mucho respeto a las personas que le gustan este tipo de contenido, a mí no me nutre, no me eleva el alma este tipo de contenido, no me gusta ver drama, y mucho menos antes de ir a dormir. Claro. Y yo le describo a mi familia y a mis amigos y a los conocidos, compañeros de trabajo, que el sueño es algo delicado. Es el momento donde nuestro cuerpo se recupera, se regenera y donde se hace ese cambio de aceite y filtros y lo llevamos a la industria automotriz, ¿ok? Siempre les digo a ellos, mira, cuando ya a partir de la noche, a partir de las 7 de la noche, lo que tú haces las primeras 2 horas y media antes de dormir, es crucial, inclusive 3 horas antes, fundamental para tener un buen sueño. 2, 3 horas antes tú no puedes estar en un nivel de drama y de cortisol altísimo, porque no sé cuál es la garantía de que tengas un sueño ligero y placentero. Y el ejemplo que le doy siempre es como un avión. Mira, un avión cuando va buscando la pista de aterrizaje, él se va comunicando. Primero le avisa a los pasajeros, señores, dentro de 30 minutos estaremos aterrizando en el aeropuerto internacional de Pisa o de Roma, Sí, por ejemplo, pero también el aeropuerto, el piloto, el capitán, le dice a la tripulación, procedan con esto, el plan A, el plan B y el plan C. A su vez, el capitán está pidiendo a la torre de control toda la permisología y toda la información necesaria y las coordenadas para poder ir descendiendo poco a poco. El sueño, a mi parecer, debe ser así, inclusive los contenidos que nosotros llevamos. Si tú quieres paz y serenidad, tienes que conectarte con las cosas que te lleven a la paz y a la serenidad. Tú no puedes querer paz y serenidad y escuchas rock pesado a las claro, 9 de la noche o pero películas fíjate, locas. acá hay algo que no, todavía no hemos asimilado, Ujú. porque como cultura, paz y serenidad es aburrimiento. Sí, exacto.
Entonces, claro, no es que no quiera estar en paz, pero no quiero estar aburrido, porque creo que me voy a aburrir. Digamos, hay gente que no se imagina un mundo sin reggaetón y sin Sí, alcohol, porque cree que va a ser aburrido, hasta que se da cuenta que hay otro mundo mucho más interesante que ese. Pero bueno, esto es cultural, es parte de la crisis también, entonces ya llegará el momento en que se harten de tanto y busquen la tranquilidad. Quien lo está escuchando ahora y esté en ese mundo, difícilmente haya llegado hasta esta altura del podcast, así que quizás sean pocos, porque lo hubiéramos aburrido, ¿no? De esta gente de qué habla. ¿de qué están Eh, hablando? pero si todavía hubiera alguno que hay un interés de que no sé de qué hablan, pero hay algo que me resuena, entiendan de que la decisión que más nos cuesta es soltar eso que es conocido, que aparentemente es espectacular, hasta que descubrimos que lo espectacular estaba del otro lado, en el Ujú. silencio, en la tranquilidad, en la espontaneidad, en el ser nosotros mismos, animarnos a ser nosotros mismos, no tanto en la apariencia, y que eso es algo que no lo decide completamente el ser humano, sino que hay un momento también que la conciencia apura. Eso es la Exacto, edad, digamos. Hay un momento en que si no lo elegiste, el alma te trae la crisis, ¿no? Que es esto de los 40 años. La vida te plantea la posibilidad de que mires de otra manera. O sea que o lo buscamos o la vida lo va a traer. en tus libros y conferencias hablas de vivir más liviano. Sí. ¿Cuál crees que es el peso invisible que más carga la gente hoy y que quizás no se atreve a soltar, Julio? En general, el gran título sería las historias personales. Ujú. Y dentro de las historias, especialmente las que no me gustaron, obviamente. Esas son las primeras y las segundas en forma de nostalgia, las que sí me gustaron y creo que no se vuelven a repetir. Entonces el pasado me domina. Entonces en ese mundo invisible, si bien mi cuerpo está aquí hoy, mi sistema creado, lo que pienso, lo que siento, las emociones están determinados por esas cosas que me han pasado. Definirnos por el pasado. Creo que en general es eso. Y luego en ese pasado hay muchos. Digo, habrá traumas, habrá situaciones inevitables, otras que las hemos Ujú. buscado, por eso sentimos culpa. Digamos, hay una ensalada de contenido. Pero el gran título es creer que el pasado nos determina y que eso todavía tiene peso, porque en realidad el peso que tiene el pasado no es porque lo vivimos, es porque lo seguimos pensando. Exacto. Fíjate una analogía o un ejemplo muy claro. Si hay algo que te tiene muy preocupado, por ejemplo, una deuda que tú tienes, no sé, o algo, una conversación que no te animas a tener, pero cambias de contexto y tú de Canadá te vas al Amazonas, a vivir una semana en el Amazonas, el contexto cambia completo. Como el contexto cambió, tu, tu método de supervivencia está tan enfocado en lo que estás viviendo que te olvidaste de la deuda. Y cuando vuelves de vacaciones dices, ay, cierto que tengo esto pendiente. Entonces, esa es una prueba de que el pasado sigue habitando en nosotros, no porque ocurrió, sino porque lo seguimos alimentando. Si dejáramos de alimentar eso con nuestros pensamientos, nuestras emociones, sufriendo por eso, teniendo nostalgia por eso, el pasado no tendría fuerzas, caería literalmente, como cae en una semana que te vas de vacaciones. Exacto. ¿Qué has aprendido sobre el perdón que no esté en los libros que has escrito? Julio, a muchas personas les cuesta demasiado perdonar, quizás otros Sí. no lo reconocen, pero es eso que está ahí constantemente Sí. palpitando, ¿no? Mira, hay una vuelta para darle al perdón. No sé hasta dónde cada uno de los que nos está escuchando conoce, entonces no sé desde Ujú. dónde hablarles, pero bueno, lo más básico es perdonar al otro, es decir, disculparlo por lo que hizo, ¿no? Luego entender de que yo me involucré también en eso y tomar cierta responsabilidad. Luego darme cuenta que en realidad el otro no me hizo nada, sino que lo que el otro hizo, yo siento que me lo hizo y lo interpreté de esa manera y esa fue mi enojo. Y que fue necesario porque lo que el otro me mostró tuvo que ver conmigo. Por ejemplo, si yo soy una persona que no se siente segura y tú me dices tonto, me voy a enojar. Pero si yo no me siento inseguro y tú me dices tonto, yo me voy a reír. Entonces, si tengo que perdonar, en realidad no tiene mucho que ver con lo que tú dijiste, tiene que ver con que yo fui el primero que se atacó por eso. Exacto. ¿No? Entonces, digamos, hay capas. Ahora, el elemento que creo que destraba ese camino es la necesidad de tener razón.
somos apasionados en defender nuestras razones. De hecho, una de las formas de evidenciar esto es que los partidos políticos, que son formas antiguas, muy viejas, de sostener un proyecto, todavía existen porque hay gente que quiere tener razón. Exacto. Y no se trata de no tener una opinión que luego pueda ser contrastada o sumada o acercada a otra opinión y luego construir algo a partir de eso. Se trata de que lo que está frente a mí no se parece a mí, es malo y tengo que atacarlo, tengo que acabar con eso, ¿no? Entonces, de ese lugar, claro, el perdón no es posible, porque aun cuando yo sepa, porque leí la Biblia, que es mejor poner la otra mejilla o tener compasión, intelectualmente lo logro, pero mi corazón todavía quiere seguir teniendo razón. Entonces en el corazón no se cierra. Y claro, ya no me enojo más contigo, pero ahora me enojo con otro por la misma razón, porque en realidad la raíz no cambió. Entonces creo que esta mezcla, diría yo, de entre humildad y responsabilidad de que las cosas que me pasan tienen que ver conmigo, no tienen que ver con el otro, porque me pasan a mí. Lo que el otro hizo es lo que el otro hizo, pero lo que me pasó a mí con lo que el otro hizo es mío. Yo me lo tomé así. Yo me ofendí. Entonces, ¿por qué me ofendí? Si hago ese trabajo, yo creo que no existe el perdón como tal, sino habría una limpieza de esa experiencia. Desaparecería de la conciencia, no habría rastros. Y esto Porque está en el mismo plano de las cosas cuando son injustas, porque evidentemente sí, yo puedo quizás pensar de que, aunque esto está pasando, yo me lo estoy tomando de tal manera, sí, pero cuando yo lo veo inclusive desde el punto mucho, mucho, mucho más imparcial, yo digo, ya va, pero es que yo tengo razones para molestarme. Esto que está pasando es totalmente injusto, es por eso totalmente no. obvio, ¿no? Y razones siempre va a haber, por eso hay que renunciar a las razones si quieres perdonar, es lo que te decía, ¿no? Ujú. Razones siempre va a encontrar, porque siempre hay un buen argumento. Hitler los tuvo y Gandhi los tuvo. Argumentos hay para hacer lo que quieras hacer. Em, Depende de la conciencia que los ejecute. Y aquí está la diferencia. La persona herida, la persona que no se siente completa, la persona que siente un vacío que nunca ha llenado, la persona que se siente insegura, es una persona que generalmente va a buscar una revancha externa para llenar lo interno. Entonces es volverse millonario incalculablemente, es decir, tener plata, 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 mucha plata, tener mucha razón, buscar siempre tener la razón y ganar y ganar, ganar, y a lo mejor significa, ojo, no estoy hablando de nadie malo, estoy hablando de alguien que quizás hizo 7 másters para descubrir que él no es el tonto que pensaban en su familia, sino un tipo que puede, y se metió 30 años estudiando, solo para calmar su herida, no porque le interesara demasiado, aunque aparentemente le estuviera interesando, pero la razón que movió eso, la intención, nació de esa herida. Entonces, creo que tenemos, producto de muchos años, no estos últimos, muchos años, de 2000 años de inconsciencia, de las que están en libros, em, con muchas heridas que no hemos tratado. De hecho, la psicología realmente, como psicología, aparece hace 100 años. Antes la filosofía, pero la filosofía era para un grupo de eruditos. Entonces, el que estaba enojado y el que sentía esto de que no puede y quería venganza, agarraba un arma, porque no había otra forma de llegar en conciencia a ver lo que me pasaba a mí. Entonces, antes era comprensible. Lo mío, lo tuyo, te ataco y te mato para tener lo mío. Pero hoy en día, que tenemos otros recursos, creo que es absolutamente antiguo recurrir a esas armas y todavía estamos allí. Y no hablo solamente de las guerras que me parecen como Absurdo. fuera de tiempo Sí. completamente, porque además no tienen que ver ni siquiera con la defensa de una causa, tienen que ver con un negocio. Entonces ni Con el siquiera, ego. ¿me entiendes? Y con la acumulación de riquezas, porque es vender, digamos, si hay acumulación de armas, tenemos que armar una guerra para sacarnos este stock y como hemos creado armas nuevas, tenemos que ir pensando en otra guerrita dentro de 5 años. Y no hablo de eso, hablo de nuestras pequeñas guerras cotidianas en las cuales envidiamos, maltratamos para vengarnos. Las cárceles, mm, y voy a hacer una excepción de las cárceles venezolanas que incluyen algunas personas Sí. que no han hecho daño, pero las cárceles en general están, o los delincuentes que llegan a las cárceles,
son personas heridas que han buscado vengarse de sus propias heridas a través de la apropiación de algo del otro, de la vida del otro, matando, o de la riqueza del otro, porque me corresponde a mí también un pedazo de eso. Exacto. Eso no vino porque hay gente mala que sale a robar. Hay gente que hace maldades saliendo a robar porque nunca trabajó su mundo interno. Entonces creyó que la solución estaba afuera. Viajas por el mundo, Julio, Sí. guiando retiros, encuentros, que vamos a hablar también dentro de unos minuticos acerca de eso, pero ¿qué has descubierto sobre las similitudes y diferencias del alma humana en distintas culturas con estos retiros, con estos encuentros? Bueno, a ver, en principio cada persona tiene un destino y mientras la persona está más conectada consigo misma, se desapega de su cultura y empieza a vivir su vida. Entonces yo te diría que en general en los retiros, o quien se interesa por venirse 4 días a un retiro, ya ha soltado capas que lo identifican como parte de, ¿no? Entonces esas personas más o menos tienen una energía similar. Ahora, en general, yo he viajado mucho por América, de hecho, en Canadá hasta Argentina, ¿no? De todo el rango de... Y yo diría que mientras la gente se acerca más al polo o al frío, es gente más introspectiva, y la gente que está Ujú, más en el Caribe, por el clima, es gente más extrovertida. totalmente. Entonces, en Venezuela o en República Dominicana, sobre todo en el Caribe venezolano, que incluye a Caracas, curiosamente, ¿no? Porque es una gran ciudad, pero es caribeña. Sí. Si hay un problema, ¿qué se hace? Pongamos una canción y destapemos una cervecita. Vamos a bailar. No, 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 aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Sí. No lo trabajan internamente, que es lo que ha pasado, creo, con la gran migración venezolana, que de pronto han descubierto un mundo interno que no conocían, de tristezas, de inseguridades, porque no lo habían visto antes. Exacto. Y en los extremos, que está Canadá y está Argentina y están los países más fríos, está parte de Chile, Uruguay, es donde, por ejemplo, el psicoanálisis es común, porque el clima nos ayuda a mirarnos hacia adentro, entonces estamos muy pendientes del mundo interno y no es mejor ni peor, a veces es peor, porque estás tan metido en tu mundo interno que la nostalgia, el tango, ¿no? La nostalgia es Sí, más importante que lo que te está pasando. Y no importa que esté pasando algo bueno, mi niñez fue mejor, entonces el mundo interno está todo más contaminado. La idea es crear un balance, pero esos serían como los dos grandes bloques de energía que yo advierto. Luego habría unos subgrupos que no conozco tanto, porque yo, si bien vivo en Estados Unidos, mm, mi contacto es más con el público latino, aunque haya nacido aquí, es de cultura latina. Pero lo que puedo ver, por ejemplo, que el americano, es decir, el irlandés, pero ya crecido de este lado, se mide en base a la productividad. Más es ujú, mejor. Entonces, es el mejor cargo, es la carrera. Bueno, aquí nació prácticamente la idea de las estructuras empresariales, sí, que pertenecen a Estados Unidos, ¿no? Esto de que los rangos y mi aspiración siempre es hacia lo más. Y lo menos es descalificado. Y en Europa también hay varias regiones, y ahora Europa está realmente muy mezclado porque también hay una gran emigración, sí. pero la cultura europea no latina, es decir, no Francia, no Italia, no España y Portugal, son culturas mucho más mentales. Entonces, uno puede decir, wow, qué ordenada la vida de los finlandeses. Y sí, pero es tan ordenada que a lo mejor ni siquiera llegan a disfrutar un joropo venezolano porque no se animan ni a aplaudir, porque lo Sí. escuchan como si estuvieran en un concierto. Y con una tasa de suicidio muy alta el país, nada Claro, más. por eso, y para que veas que ninguno funciona como tal. En realidad estamos en un mundo, por eso creo que también estamos con la accesibilidad de ver la vida de los otros y aprender de los otros sin tener que viajar, que es lo que nos permite hoy en día la tecnología. Entonces, yo he aprendido mucho, mucho más en estos 20 años con redes sociales que antes, porque antes tuve la fortuna de viajar mucho y convivir mucho, pero aún así era limitado. En cambio, ahora yo más o menos puedo entrar, más allá de que sea real o no tan real lo que me muestren, yo veo otras cosas. Y digo, ah, mira esta manera, y mira esto, y hay otra manera de cocinar esto, y hay otra manera de hacer esto, y otra manera de responder. Y puedo llegar a escuchar, no sé, a un monje que antes solo hablaba en su convento y ahora, porque lo grabaron en YouTube, lo puedo ver Así también. es. Entonces, por eso digo que no seamos tan vagos de seguir viviendo como vivían hace 500 años
aspirando a la envidia o a la venganza de la injusticia, cuando en realidad tenemos mejores maneras, ¿no? Y además las herramientas están, solamente hay que saber utilizarlas y yo siento que sigue siendo también un tema de conciencia, ¿no? El todo aquella persona que quiere tener esa alimentación espiritual es un tema de evolucionar, es un tema de quizás seguir dándose algunos golpecitos porque estos golpecitos, las crisis es igual al cambio, el cambio es igual a las crisis, como lo comentaste también hace ratico. Las personas que asistan a tus retiros, hay un retiro que tienes programado por el camino portugués, es la costa de Portugal y luego Sí, terminas haciendo todo el de hace Santiago de 7 u 8 Compostela, ¿no? años Ujú. hago el Camino de Santiago con un grupo, a veces lo hago solo, y la idea, mira, el a ver, el gran drama humano en estos tiempos es que nadie puede parar. Sí. Y no solamente, de hecho, ojalá fuera físico, porque estarían en ejercicio todo el día, pero nadie puede parar mentalmente. Estamos cada día moviéndonos menos, pero usando más la intelectualidad y la mente, ¿no? Entonces hay que buscar maneras, siento yo, de poder entrar en la conciencia de las personas desafiando, agarrándolas en la bajadita, no cuando están con defensa. Porque si los agarro por Zoom, por un Zoom, seguramente lo que van a hacer es estar buscando alguna información para distraerse si algo les toca muy de cerca, ¿no? Y se Así quieren es. evadir. Pero cuando desconectas de tu realidad inmediata, que es la casa, la familia, el trabajo, lo inmediato, te vas a un lugar donde la energía está más o menos trabajada. El camino de Santiago es un camino de mucho peregrinaje, entonces hay una energía y movimiento muy limpia, hay mucha naturaleza, y donde cada 24 horas vas cambiando de ambiente porque vas caminando y vas cambiando de ambiente y te encuentras con otra gente con las cuales empiezas a sentirte cercanía después del segundo o tercer día, pero no son ni tus primos ni tus tíos y no se Ujú. conocen nada. Entonces, no está el registro de la prima que te va a preguntar, mira, ¿y te acuerdas cuando? Es toda gente nueva. Entonces el camino da esas condiciones para en algún punto despertar algo más y si es posible acelerarlo en el tiempo. Entonces esa es la idea de hacer el Camino de Santiago, que tiene un paquete atractivo porque parece un poco entre turismo y espiritualidad, pero lo que busca es una experiencia humana, no voy a decir incómoda, pero diferente, Ujú. para que no estés en modo reactivo y la conciencia pueda obrar. Y la parte de la Oh, conciencia es lo que yo intento en esos días, ¿no? De es acompañar. sí, esto va a ser del 9 al 20 de octubre de este Sí. 2025. Entiendo que inicias por la costa de Portugal, ¿no? Vas entrando a Santiago de Sí, es Compostela, ¿no? prácticamente, es la costa portuguesa, pero ya Sí, estamos en España, porque en realidad sí. no cruzamos la frontera. ¿Cuáles son las expectativas de la gente cuando se une a este retiro? Bueno, además también ustedes pueden tener más información a través de tu página oficial, ¿no? Sí, mira, juliobevione.com. las expectativas no las conozco porque nunca se las pregunto, porque puedo tener la tentación a querer complacerlos, y ahí se terminó el Se proyecto. acaba la magia. En realidad, si tú vienes a algo que yo te voy a dar, no me dejas lugar para que yo te dé algo diferente, ¿no? Entonces, eso te lo pueden responder quienes vienen. Lo que sí te digo que mi compromiso es mirar a cada persona a sus ojos como lo que son, seres que están dispuestos a vivir de otra manera, si no, no se harían ese viaje, y acompañarlos a que el pasado no sea tan fuerte como todo lo que tienen por delante por vivir. Entonces, ese sería realmente lo que ocurre. De hecho, las expectativas se van cayendo de tal manera que lo que uno empieza a escuchar al segundo o tercer día es, ay, yo no me imaginé que esto era así, pero me gusta Wow. más. Tienes otro retiro también programado. Ahora este es de nombre Trascender, es en México, ¿no? También Sí, para uno en este México, en, 2025. en noviembre en Baja California y después tengo otro trascender que ninguno se parece, pero tiene como el mismo espíritu, pues depende del grupo, ¿no? En Argentina para abril. Y esta semana vamos a lanzar el viaje a India, Nepal y Bután El camino para... iniciático. Ajá. Sí, esos son viajes muy potentes, porque ahí, digo, una cosa es cantar en el baño, otra cosa es cantar en una iglesia. La Ujú. reverberancia está, pero es diferente en la iglesia. Y eso es lo que pasa con el alma en lugares como India y especialmente en una ciudad que se llama Varanasi,
que es una ciudad que tiene casi 7.000 años, donde no ha habido mucha migración, por lo tanto, es la misma cultura, muy espiritual, religiosa y espiritual, donde el sentido de la utilidad no está, donde las cosas son lo que son. Entonces, puede haber mucho de lo que nosotros consideramos suciedad, y hasta que llegas a entender por qué esa gente no es sucia, sino que es libre del concepto de tener que estar limpios como nosotros. Yo decía, si esta gente la llevo a mi casa, un día la mato de tóxicos, porque tienen, ya están en otra, y claro, como todos están en eso, es una ciudad de 2 millones más o menos, todos están en eso, sin que te des cuenta, la energía de la ciudad te empieza a mover. Es Wow. como estar en el agua, pero sin meterte al agua. Solo quienes lo vivan pueden entender lo que les estoy diciendo, pero ese es el gran regalo de India. Y después, bueno, vamos obviamente al Taj Mahal y lugares donde el ego le gusta sacarse fotos para Instagram. Eso Uf, ya para el próximo año, ¿no? Todo esto en caso de la India del 19 al 30 de sí, noviembre y luego Bután ya del 1 al 4 de diciembre. Más exactamente. información en juliobevione.com. Julio, en este mismo orden de retiros, ¿qué hace? Inclusive lo vemos en películas. Tú estás hablando de la India, de Nepal, y hay una película con Julia Roberts, Eat, Pray and Love, Sí, comer, rezar rezar a y, mar. y amar, ajá, en español. Y bueno, ella va a la India, luego termina en Bali, y bueno, y todo esto, ¿no? Y venía de una ciudad también un poquito ajetreada en Estados Unidos. Sí. ¿Qué hace que la gente cuando va a la India y va a estos retiros o se reencuentre con la humildad y quizás el origen de lo que son las cosas o el principio de todas las cosas? Y la gente entra como en reflexión. Lo vemos en muchas O películas no, y en libros. o no. O por ahí reaccionas y te quieres salir corriendo. Por eso, en mi caso, lo que trato en los viajes es que la mitad del día, que es la parte que estamos en los hoteles, sean los mejores hoteles. Claro. Porque la tendencia es a que en algún momento entres en crisis, porque lo que te encuentras es otro mundo. Sí. Y no es que diferente, es otro mundo. Hueles diferente, lo que se ve es diferente, lo que se escucha es diferente, las reacciones de la gente son diferentes. Lo que crees que es paz y amor no existe. En Delhi es la ciudad más caótica. Tú puedes estar parado en Times Square en la noche de Año Nuevo, que es la noche más caótica, y es un parque de Disney al lado de Delhi, Nueva Delhi. Es impresionante. O sea, tú vas caminando por la calle y te pasa un becerro por aquí y un carro por aquí y nadie choca. O sea, está todo muy... El único que puede chocar es uno si se vuelve torpe a eso, pero si uno se deja llevar, uno va, ¿no? Entonces, claro, la reacción ante eso es muy grande y hay gente que si solo va a eso, por ejemplo, hay gente que dice, un poco siguiendo lo de la película, se va a los ashram, como Sí. hacía Julia Roberts. Pero claro, donde vas a dormir, donde vas a estar, lo que vas a tener que oler todos los primeros días, uno dice, bueno, me aguanta. El tercer día quieres irte corriendo. Entonces, lo que Ujú. trato es compensar eso, occidentalizar una parte del día para que podamos ir compensando en este caso. Y luego, por ejemplo, en el caso de India, vamos a Nepal, que está un poco más ayornado a lo que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, lo que hay es la, el trabajo energético de miles de años, porque no estamos hablando de cientos, de miles de años, que hace, y te lo voy a poner un ejemplo más práctico, yo puedo cocinar una sopa rápida con fuego rápido en media hora, o en fuego lento puedo dejarla 3 días. El Correcto. sabor va a ser muy diferente. India es una sopa que viene cocinándose energéticamente hace miles de años. Entonces no accedes a algo bonito, accedes a algo extraordinario como la sopa, donde desde el aroma, las formas que tomaron todo es diferente. Y para nosotros, especialmente en este tiempo, porque nosotros antes de la tecnología, creo que estábamos más propensos a vivir con más simpleza y, y, y no volvernos tan productivos, estábamos más relajados. Nosotros venimos de Occidente con toda una expectativa de lo que queremos hacer con nuestra vida y nos encontramos con gente que es feliz sentada en esa esquina desde hace 30 años y su vida es estar sentada ahí.
comer cuando hay, comer. No nos explicamos eso. Entonces, claro, el contraste te lleva, la crisis te lleva a que te mires por dentro y te preguntes en algún momento qué he hecho con mi vida, a qué le he dado importancia. Por ejemplo, en este viaje, en el viaje del año pasado, había algunas mamás que era el primer viaje que hacían sin sus hijos no adolescentes, pero un poco más jóvenes, y sentían un poco de culpa. Y cuando llegaron allá, dejaron de pensar en eso, porque se dieron cuenta, había otra forma de ser madres, se dieron cuenta que había algo en ellas que no habían sentido por ocuparse tanto de ser mamá, se floreció algo más. Entonces es una crisis que si se hace de manera controlada puede dar muy buenos frutos. De manera controlada digo en el sentido de acompañarlos para que no te escapes, porque, por ejemplo, en ese grupo hubo dos personas que fueron las más reactivas hasta Varanasi, que ahí fue que se quebró todo. De todas maneras, las dos vinieron con dolores físicos, porque claro, el cuerpo también soltó algo. Entonces pasan muchas cosas. No es un viaje, es una experiencia más del alma que del cuerpo. El cuerpo va, pero el alma es la que hace el trabajo. Es Exacto, es un retiro. fascinante, fascinante. Ya para culminar, Julio, para quienes nos están escuchando y viendo también y sienten que la vida les pesa, Ujú. ¿cuál sería tu invitación para dar el primer paso hacia vivir con ligereza? Este mensaje final nosotros para culminar este episodio del Va a podcast. ser muy simple, pero pregúntense qué les pesa y quiten eso. Es tan Simple. simple. Lo que pasa es que ya saben qué es lo que les pesa, lo que pasa es que lo que les pesa en las cuentas no les da para soltarlo. Por una Ujú. cuestión emocional, porque me van a querer menos, por una cuestión financiera, porque voy a tener menos. Entonces consideren si el peso que están sobrellevando está bien pago con esa entrega emocional o financiera. Generalmente tiene que ver con esas dos pérdidas, ¿no? Y los miedos tienen que ver con eso. Y te puedo traer ejemplos de personas que he conocido eh, que han trabajado para el mundo, es decir, han trabajado para generar riqueza y todo con buen espíritu para darle a los hijos la mejor vida, esas cosas de los seres humanos, ¿no? Y cuando dejo de verlos un tiempo y cuando vuelvo a verlos, han dejado de usar todo lo que tenían, la casa, el apartamento de Nueva York, y están viviendo en una casita por allá, Sí, tranquilos. Es decir, em, se quitaron lo que les pesa, porque el precio que pagaron, viéndolo de este lado, fue perder mucho, pero cuando se cruzaron del otro lado, ganaron todo. Entonces, es cuestión de animarse. Digo, yo no los puedo convencer, solamente recordarle que ese es el camino y que cuando estén listos lo van a hacer. totalmente eso de que dicen por ahí de que menos es más Menos es más, o siempre. que perdiendo también se gana, como dice mi abuela, es totalmente cierto. Absolutamente. Eso es sabiduría que viene de la experiencia de miles de personas en el mundo, o sea que no puede fallar. Así es, Julio, te agradezco inmensamente la oportunidad, de verdad que ha Mucho sido una gusto. conversación bien sabrosa, hemos además recorrido varios temas, invitamos también a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que se conecten a través de juliobevione.com, ahí está toda la información también necesaria para los retiros programados que tienes para este año y también la ruta hacia el próximo año, tienes ya lo de esto que estuviste comentando Sí, para Nepal. Muchísimas gracias, Julio, no queda más, nada más que agradecerte y sí, un fuerte abrazo, espero verte pronto acá en la ciudad de Toronto, que Canadá. así sea, que así sea. Amén, gracias, Julio, un abrazo. Sí, gracias.